Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues estoy aquí para hablaros de un tema que son los biocombustibles, ¿eh? Llevamos muchos años oyendo hablar de los biocombustibles. Son numerosas las comunidades autónomas que tienen programas, subvenciones, ayudas para experimentar nuevos cultivos, sobre todo en tema de cereales, oleaginosas, para utilizar el producto como un elemento de combustión para los motores de explosión. Bueno, comentaros básicamente que el precio del petróleo desde 1973-79, la primera crisis importante del petróleo, la época moderna, en la que subió el precio de una manera exorbitada, ha ido pasando desde $20 barril de Brent a 160, ha llegado hasta $160 el barril de Brent. Esto no significa que haya seguido una curva creciente, sino que son picos que coinciden perfectamente con la historia del mundo. Coincide con las guerras. Entonces, cuando Israel en la semana del Yom Kippur ocupa un territorio, la OPEP, los países árabes se enfadan, productores de petróleo, y provocan una subida de los precios muy alta, muy exagerada. Posteriormente llega la invasión de Kuwait, Irak, Saddam Hussein invade Kuwait y provoca, quemaron más del 50% de los pozos de petróleo que había en Kuwait, y provoca otro escalón de precios y por una posterior crisis económica. Porque siempre después de esa explosión, de esa subida de precios, viene una crisis económica, como no puede ser de otra manera, porque está todo nuestro negocio, toda nuestra actividad basada en lo mismo, en el petróleo. Posteriormente tenemos la invasión la guerra de Irak, cuando el conjunto de países occidentales ocupa Irak. Posteriormente tenemos la guerra de Siria, que lleva ya 9 o 10 años y todavía no se ha acabado. Y ahora pues recientemente, hace un año y medio, pues empieza la ocupación de Rusia, que ocupa Ucrania, ¿no? Y se disparan los precios y todos los gobiernos tienen la disculpa de que el precio de todas las cosas, de que las patatas, las cebollas, todo lo que nos rodea ha subido debido a la guerra de Ucrania, ¿no? La invasión de Ucrania por Rusia. Bueno, pues hay que saber que en el año 1973, en esa primera crisis, Brasil es un gran productor de caña de azúcar y tenía mucha experiencia había experimentado motores de combustión utilizando etanol, el alcohol procedente de la caña de azúcar. Brasil es el primer país del mundo exportador de etanol y es el segundo país del mundo consumidor de etanol. Claro, la sorpresa sería, ¿cuál es el primer país consumidor de etanol para combustión de vehículos? Estados Unidos. Estados Unidos. Bueno, pues, ¿qué es la diferencia? Pues que en Brasil el etanol se obtiene de la caña de azúcar y en Estados Unidos se obtiene del maíz. ¿eh? Esto hace que también las producciones sean distintas y el coste de producción también sea distinto. En Brasil el coste de producción son 20 céntimos de dólar por litro de etanol producido y el coste de etanol en Estados Unidos extraído del maíz son 60 céntimos por litro. Bueno, las producciones también son distintas. En una hectárea de caña de azúcar se pueden obtener hasta 8.000 litros de etanol y en una hectárea de maíz se pueden obtener del orden de 4.000, prácticamente la mitad. Bueno, pues ya en el año 1973, Brasil organiza una serie de reuniones con los distintos grupos de empresas fabricantes de vehículos que hay en ese momento en el país, como era Volkswagen, como era la Ford, como era Fiat, entre otras, y les propone desarrollar un motor que funcione con etanol. Y 5 años después, o sea, estamos hablando que esto se inicia en 1973 y en 1978
Brasil saca, la casa Fiat saca el primer vehículo que funciona con etanol, con alcohol al 100%. ¿Vale? Bueno, pues esto realmente es sorprendente porque estamos hablando de hace 45 años, ¿no? Bueno, hoy día, en el año posteriormente, las investigaciones se van desarrollando y entonces consiguen sacar, se crea un consorcio más ampliado en el que se integran distintas otras firmas internacionales, como Toyota, como Chevrolet, como General Motors, perdón, Renault, Peugeot, Citroën. En ese conjunto se integran otro grupo de empresas fabricantes, los mayores fabricantes del mundo, ¿eh? Y consiguen que se genere un motor de explosión, de combustión, que funciona con etanol, que funciona con gasolina, y que funciona con la mezcla de los dos. Es decir, podemos usar combustible de etanol y luego una parte de gasolina. ¿Por qué? La ventaja del etanol, ¿cuál es? Pues que primero que es un combustible que se obtiene de la naturaleza, y toda esa caña de azúcar, todas esas hectáreas de maíz, lo que hacen es captar el carbono de la atmósfera, ¿no? El carbono contaminante, que estamos todo el día con la huella de carbono, pues ese carbono lo están absorbiendo, con lo cual ya hay un beneficio muy importante. Es decir, que aunque el etanol consumiera o produjera, perdón, la misma cantidad que produce un motor de combustión, ya tendríamos una ventaja tremendamente añadida, que es que estamos teniendo un balance negativo en cuanto al carbono y estamos bajando la cantidad de carbono en la atmósfera. Luego, todo este proceso pues nos obliga a tener en cuenta que esos motores permiten la mezcla de los tres elementos. El etanol tiene 111 octanos, el octanaje, ya sabéis, la gasolina 85, de 90, de 95, de 96. Bueno, pues el etanol tiene 111 octanos y además lleva oxígeno que aumenta la combustión como si fueran del orden de 15 octanos más. Es decir, que con menos combustible en el que vaya el etanol, conseguimos el mismo octanaje que es fundamental para el motor de explosión, ¿no? Entonces, todo esto nos hace pensar y nos hace reflexionar qué es lo que ha pasado en todos estos años, en los últimos 45 años, para que la industria fabricante de vehículos en los que se fabrican con motores de alcohol, motores de etanol, siga creciendo constantemente, y bueno, y estamos obteniendo el etanol en una gasolinera a 90 céntimos de dólar. 90 céntimos de dólar. En fin, pues toda esta información es simplemente para reflexionar y para tenerlo en cuenta y bueno, y pensar un poco en el panorama que tenemos actualmente. Pues nada, hasta otro día. Muchas gracias. Adiós.